Para finalizar el estudio de nuestros retos predecibles, tenemos que analizar cómo hay que enfrentarse a los cambios del entorno y la maduración del negocio, cuáles pueden ser nuestros límites para el crecimiento y la importancia de la profesionalización de nuestra organización para poder ser los más competentes y competitivos, y así transformarnos en una empresa familiar exitosa. ¿Qué queremos decir con predecir el entorno cambiante y la maduración del negocio? Pues que, a medida que transcurre el tiempo, el ciclo del negocio y el ciclo de la organización requieren realizar cambios, innovar, diversificar, invertir, revitalizar, configurar y renovar, para adaptarse al entorno y mercado cambiante. Esto requiere una adecuada actuación por parte de los órganos directivos y gerenciales para no caer en el estancamiento. Puede suceder que las necesidades y la edad del fundador se contrapongan con las de las generaciones más jóvenes que suelen traer nuevas ideas y proponer nuevas estrategias. La correcta articulación de estas dos visiones, la del fundador o fundadores y las nuevas generaciones, puede y debe ser usada a favor del negocio, previniendo que la maduración se transforme en pérdida de capacidades. Seguro que María ha propuesto cantidad de nuevas ideas que favorezcan a la editorial, ¿verdad? Si hablamos de limitar el crecimiento, tenemos que tener en cuenta tres aspectos. La aversión de la pérdida de control de la propiedad por parte de la familia. Por ejemplo, podría suceder que la empresa se vea afectada tras recibir menor capital social al no admitir socios no familiares. La aversión al riesgo, es decir, la retractación a implementar grandes cambios o a seguir visiones estratégicas arriesgadas. Esta aprensión al riesgo puede traducirse en una menor contratación de personas, un menor endeudamiento y bajos niveles de innovación y diversificación. Y finalmente, la aversión al compromiso. Una de las ventajas que hemos visto de las empresas familiares se relaciona con el compromiso que los familiares están dispuestos a ofrecer al negocio. Entrega a un ideal, sacrificio personal, exigencia de lo mejor y pensamiento a largo plazo. La pérdida de esta dedicación por parte de los familiares constituye un riesgo frente al crecimiento, ya que el compromiso de la familia es parte de la ventaja competitiva del negocio. La presencia de estas tres aversiones puede generar un crecimiento limitado de la empresa que debemos prevenir. Por último, tenemos que intentar y promover una profesionalización de la organización. No se trata de sustituir a los miembros de la familia por profesionales externos, sino de capacitar y formarles para que sean eficaces y competentes en sus tareas, y además definir procesos de formulación e implantación de estrategias, sistemas de dirección, sistemas de asignación de recursos y sistemas de gobierno adecuados a cada organización.